Estimados estudiantes del nivel 3, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy, donde vamos a hablar del aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, sin demorar más, empezamos de una vez con nuestra clase y empecemos a explicar el aparato respiratorio. ¿Qué podemos decir del aparato respiratorio? Que es el conjunto de órganos encargados de conducir el aire y realizar el denominado intercambio gaseoso entre el alveolo pulmonar y los capilares sanguíneos. Podemos también mencionar que está conformado por lo que se conocen como vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias llevan el aire hasta los pulmones, ¿no? Empezando por las fosas nasales, luego pasa por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, y estos bronquiolos se van ramificando cada vez más hasta poder llegar a los pequeñísimos alvéolos pulmonares que están contenidos dentro de los pulmones. A ver, comencemos entonces. Tendríamos que decir en este caso, pues, que nuestra caja torácica es el que recubre y protege a todos estos órganos respiratorios como nuestros pulmones, ¿no? Esa caja torácica, ¿no? El sistema respiratorio está alojado justamente en él, está formado por la columna vertebral, la clavícula, los omóplatos, esternón y costillas, ¿no? Ahí está el espacio, el lugar donde se aloja nuestros pulmones. Empezamos con las vías respiratorias y empezamos primero por las fosas nasales. ¿Qué podemos decir de ellas? Son dos cavidades que se encuentran divididas entre sí por el tabique nasal, se comunican con el medio externo a partir de dos orificios que se conocen con el nombre de narinas. Entonces ya sabes que los orificios de nuestra nariz se llaman narinas y se comunica con la faringe a través de las coanas. Las coanas son estas especies de conductos que están comunicando a las fosas nasales con la faringe. Funciones de las fosas nasales, bueno, filtran, calientan, humedecen el aire, ¿no? Entonces, gracias a la mucosidad, filtran, calientan, humedecen el aire para que pueda recorrer las vías respiratorias. Y otro, captan los estímulos olfatorios, ¿no? Es el órgano de la olfacción, gracias a que aquí encontramos lo que son las ramificaciones nerviosas, ¿no? Que estarían constituyendo la pituitaria amarilla, que justamente es la que nos permite a nosotros captar los estímulos olfatorios. Pasamos a la siguiente vía respiratoria, la faringe, ¿no? Este conducto musculomembranoso se comunica con las fosas nasales por la parte superior, también se comunica por la parte media con la boca y en su parte inferior con la laringe y el esófago. Esta faringe podemos decir que es un órgano mixto porque así como pues es un conducto del aparato respiratorio, también es un conducto del aparato digestivo, entonces cumple función digestiva y función olfatoria. Bueno, está formado por tres regiones. La nasofaringe, que es la porción de la faringe que se comunica con las fosas nasales. La orofaringe, también conocido como bucofaringe, que es la porción que se comunica con nuestra cavidad bucal. Y la laringofaringe, que se comunica con la laringe y también, bueno, en este caso con la parte del esófago. ¿De acuerdo? Esta nasofaringe cumple solo función respiratoria, ya que a través de ella pasa aire. La orofaringe cumple función mixta porque así como permite el paso de alimentos, muchas veces podemos respirar también a través de la cavidad bucal. En cambio, la laringofaringe, bueno, pues permite más que nada el paso de la comida hacia el esófago. Entonces, más que otra cosa, cumpliría una función, en este caso, digestiva. ¿De acuerdo? Esta nasofaringe también se conoce con el nombre de rinofaringe. La orofaringe, ya te había dicho, también se conoce como bucofaringe. Y la laringofaringe también se conoce como hipofaringe. Acá vamos a ver un ratito este cartílago que está acá. Se llama epiglotis. Este cartílago es importante porque cuando nosotros comemos formamos el bolo alimenticio y al pasar este bolo alimenticio, el bolo alimenticio aplasta la epiglotis y este epiglotis baja y se une con la pared de lo que vendría a ser la laringe y cierra el paso de la comida hacia las vías respiratorias y más bien se va directo hacia el esófago, ¿no? Que es un parte del aparato digestivo. Entonces, ese epiglotis cumple una función importante. Ahora nos toca hablar de la laringe. Bueno, pues es un órgano cilíndrico músculo cartilaginoso, está hecho de músculo y cartílago, que comunica a la faringe con la tráquea. La laringe presenta pliegues en su interior conocidos como cuerdas vocales y gracias a él podemos hablar, por eso se le conoce como el órgano de la fonación.
El espacio comprendido entre estas cuerdas vocales es un espacio intermedio, se llama glotis, ¿no? Entonces ahí confundimos. Epiglotis es un cartílago que cierra la entrada hacia la laringe de la comida y el glotis es el espacio intermedio que hay entre estas cuerdas vocales. Aquí podemos ver justamente la laringe, su imagen externa. Aquí veríamos un corte que nos permite ver la imagen interior. Aquí justamente encontramos las cuerdas vocales falsas. Ellas no emiten porque son muy gruesas, no emiten sonido. Las cuerdas vocales verdaderas son bastante delgaditas y estas son las que vibran para permitirnos la fonación. También podríamos decir que la laringe está formado por cartílagos. Los cartílagos que lo van a constituir son la epiglotis, que justamente permite cerrar la entrada hacia él, la tiroides, que es el cartílago más grande, que también lo conocemos como la manzana de Adán, ¿no? Y luego tenemos a la cricoides, ¿no? En este caso, que también va a ser un cartílago que va a formar parte de la estructura de la laringe. Y luego tenemos cartílagos mucho más pequeños que son pares, como por ejemplo tenemos a los corniculados, que son en especie de estos dos cartílagos pequeñísimos, especie de puntitas que estamos ahí, los cuneiformes, que son estos que son medios curvos, y los aretinoides, que son estos de acá que vamos a observar planos. Entonces, en total habrían uno, dos, tres cartílagos individuales y tres pares de cartílagos, ¿no? Y si sumamos, pues serían 6 en los pares más 3, un total de 9 cartílagos son los que formarían parte de la laringe. Luego la laringe se comunica con la tráquea, que es un órgano en forma de tubo, órgano tubular fibrocartilaginoso, que se comunica con la laringe y con los bronquios, ¿no? Aproximadamente mide 12 centímetros de largo, 2 centímetros de diámetro y presenta entre 16 a 20 anillos de cartílago que resulta, bueno, que termina al la bifurcación, o sea, la división de la tráquea origina lo que viene a ser los bronquios, ¿de acuerdo? Entonces, y el último cartílago que permite justamente la bifurcación de lo que viene a ser la tráquea se llama cartílago carina, permitiendo que la tráquea se divide en dos, lo que vienen a ser los bronquios. Los bronquios. Bueno, los bronquios resultan de la bifurcación de la tráquea, ¿no? Resultan justamente de la bifurcación de la tráquea. Cada uno ingresa hacia un pulmón y se clasifican en bronquios extrapulmonares, principales o primarios, los que se pueden ver todavía fuera de los pulmones. Y también hay bronquios intrapulmonares que se llaman lobares o secundarios y segmentarios o terciarios. A ver, estos serían los bronquios primarios, todavía se pueden visualizar fuera de los pulmones. Luego, la primera ramificación serían los bronquios lobares y secundarios, y de estos lobares y secundarios, su tercera ramificación serían los segmentarios o terciarios. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los bronquios. Se llaman bronquios intrapulmonares porque ellos ya se están ramificando en el interior de los pulmones. Luego de los bronquios segmentarios o terciarios se siguen ramificando, ya dejan de llamarse bronquios y se empiezan a llamar bronquiolos. ¿No? Estos bronquiolos resultan justamente de la ramificación de los bronquios segmentarios o terciarios. No presentan cartílago ni glándulas. Los bronquiolos ingresan hasta los lobulillos pulmonares, en cuyo interior se dividen en bronquiolos terminales y se encargan de conducir el aire acondicionado hasta los denominados alvéolos pulmonares. Como vemos aquí, su gran ramificación en el interior de nuestros pulmones, ¿ven? Y así terminaríamos con las vías respiratorias. Ahora nos quedaría hablar de los pulmones, ¿no? ¿Qué podemos decir de los pulmones? Son órganos blandos, esponjosos y elásticos, responsables de la oxigenación de la sangre, se alojan en la cavidad torácica, por encima del músculo diafragma, ¿no? Y en el espacio comprendido entre ambos pulmones se conoce como mediastino. O sea, este espacio entre ambos pulmones es el mediastino. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos que el pulmón derecho es ligeramente mayor que el izquierdo, tiene tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo final o inferior. Y ellos están divididos por cisuras, que son estas líneas que vemos acá. La cisura oblicua divide al lóbulo inferior del lóbulo intermedio o medio, y la cisura horizontal está dividiendo al lóbulo intermedio del lóbulo superior. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y hay una cisura oblicua que permite dividir a ambos, como podemos observar. Vemos principales características de los pulmones. Bueno, decimos que pesan aproximadamente 600 gramos, el pulmón derecho, que es ligeramente más grande, y el izquierdo tan solo 500 gramos.
Tienen un color rojizo cuando somos fetos, rosados cuando nacemos, grises cuando ya somos adultos y color negruzco cuando somos ancianos. Sus dimensiones, el pulmón derecho 25 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho y 10 centímetros de espesor o grosor. El pulmón izquierdo 25 centímetros de largo, 16 de ancho y solo 7 centímetros de grosor y espesor. Vemos que el pulmón derecho es ligeramente más delgado. ¿Y por qué? Porque, bueno, la mayor parte del corazón está siendo cubierto por este pulmón, entonces necesita ser más delgado para no estorbarse justamente con el corazón. Tiene forma piramidal con un vértice superior y una base inferior. Presentan tres caras, una cara costal, que es la que da hacia nuestras costillas, una cara mediástica, que da hacia la parte central a la división de los dos pulmones, y una cara diafragmática, que sería la base que da justamente hacia el músculo diafragma, que permite justamente el proceso de inspiración y expiración. Presenta cisuras, el pulmón izquierdo tiene la cisura mayor o oblicua, mientras que el pulmón derecho tiene la cisura mayor oblicua y la cisura menor o horizontal. La cisura horizontal divide al lóbulo superior del medio y la cisura oblicua divide a el medio del inferior, como lo habíamos visto hace un momento en el gráfico. Bueno, te presentan, ya saben, los lóbulos, ¿no? Y segmentos. En el caso del pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 10 segmentos, mientras que el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos y 8 segmentos. La unidad anatómica y funcional de los pulmones se llaman lobulillos pulmonares y estos lobulillos pulmonares son los que contienen a los alvéolos pulmonares. Los lobulillos pulmonares también conocidos como sacos alveolares, ¿de acuerdo? Y como última característica tendríamos que mencionar que existen aproximadamente 300 millones de alvéolos entre ambos pulmones. La cantidad entonces de alvéolos es grandiosa, ¿no? Muy grande, 300 millones. Los alvéolos están rodeados por grandes cantidades de capilares, los cuales permiten realizar la hematosis, ¿no? O sea, el intercambio gaseoso entre los capilares y los alvéolos, que justamente ahora vamos a ir viendo. Pero antes de pasar a hablar de lo que son los alvéolos, vemos aquí que los pulmones están envueltos por una capa que se llama pleura. Ese pleura está formado por dos membranas. El pleura, en este caso parietal, que rodea todos los pulmones hacia la parte externa, y el pleura, en este caso visceral, que está pegado hacia los pulmones. Y entre el medio de los dos pleuras está el espacio pleural, donde hay un líquido que está amortiguando cualquier tipo de golpe que pudiera sufrir nuestros pulmones, ¿no? Entonces su capa protectora de los pulmones en sí se llama pleura, no te olvides, formado por dos pleuras, el pleura parietal externo, el pleura visceral interno y entre ambos un espacio pleural lleno de líquido pleúrico, ¿no? Que justamente a veces cuando dice estamos sometidos a mucha humedad, ese líquido se recarga y nos enfermamos de o tenemos una enfermedad conocida como pleuresía. Ahora sí, pasamos de los bronquiolos que estábamos observando. Miren, ahí llegan a los sacos alveolares o lobulillos pulmonares, que podemos ver ahí, todos rodeados por una gran cantidad de vasos sanguíneos, pequeñas ramificaciones de venas y arterias, ¿no? Entonces decimos que los bronquios se dividen y se ramifican en tubos cada vez más finos y acaban en los denominados sacos alveolares o lobulillos pulmonares. Ahora hablamos de los alvéolos. Bueno, podemos ver acá, dice pues los alvéolos pulmonares aquí están formados por un grupo de sacos alveolares. Cada una de las pequeñas esferitas sería un alvéolo. Diríamos que son bolsas muy pequeñas con paredes muy delgadas, rodeados de infinidad de capilares sanguíneos y localizados al final de los bronquiolos más finos. En ellos se da lugar el intercambio gaseoso. Los alvéolos están formados por 3 tipos de células. El neumocito 1, que son células epiteliales planas y las más abundantes, forman la pared alveolar. El neumocito 2, que son células epiteliales cúbicas. Su función es producir una sustancia que se llama sustancia surfactante que evita el colapso de los alvéolos durante la expiración. Como estos alvéolos tienen paredes muy delgaditas, esta sustancia surfactante les da resistencia, evitando que se rompan o que se colapsen. Y también están los macrófagos alveolares que tienen la función defensiva mediante la cual van a fagocitar a cualquier microorganismo o partícula extraña que llegue hasta nuestros alvéolos pulmonares. Aquí vemos una imagen ya más reducida, un solo alvéolo. Vemos que está rodeado por lo que viene a ser vasos sanguíneos venosos que traen, arteriales, este es de la arteria pulmonar, en el caso de los pulmones pues se cambia, ¿no? Las arterias ahora conducen sangre con CO2
y las venas conducen sangre con oxígeno. Entonces, estas ramificaciones de las arterias pulmonares traen sangre con CO2 y ese CO2, como está más concentrado aquí en la sangre contaminada, pasa desde los capilares arteriales pulmonares hacia el alveolo para ser expulsados hacia afuera. Y de la inspiración, donde hemos absorbido oxígeno, ese oxígeno está más concentrado en el interior del alveolo, ahora pasa hacia las ramificaciones de las venas pulmonares y en esta sangre, ahora ya sangre oxigenada, irá recorriendo y volverá a través de las venas pulmonares hacia el corazón para que el corazón luego lo impulse y bueno, pues reparta sangre con oxígeno a todo el cuerpo. Este proceso que estamos viendo aquí es el famoso intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? También se llama hematosis, cuando el dióxido de carbono es expulsado y el oxígeno es inspirado. Entonces decimos, los gases pasan por difusión de la zona donde están más concentrados a donde hay menor concentración. La sangre llega de los alvéolos cargadas con CO2 y pasa hacia el alvéolo para ser expulsados. Y la sangre llega el oxígeno inspirado, ¿no? Y del oxígeno inspirado llega a la sangre y la sangre con CO2 libera el CO2. ¿Ve? Las paredes de los alvéolos son muy finas y favorecen el intercambio de gases, ¿correcto? ¿No? Aquí vemos un resumen, aquí vemos pues en el alvéolo llega la sangre con CO2, el CO2 se va, luego el oxígeno más bien ingresa a la sangre que es capturada por la hemoglobina y luego esta reparte sangre con oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. La ventilación pulmonar pues son dos procesos, la inspiración y la expiración, ¿no es así? ¿No? Los músculos que participan en la ventilación, tenemos los músculos del cuello, ¿no? Los músculos de los hombros, los músculos intercostales, los músculos abdominales y el más importante que es el diafragma, que está aquí en la parte baja, ¿no? Se produce cuando hay contracción del músculo diafragma, la inspiración, y cuando está relajado, la expiración, cuando botamos el aire. Inspiramos, absorbemos aire, expiramos, eliminamos aire. Bueno, la ventilación pulmonar, bueno, es el proceso de inspiración-expiración. Ahí está, la inspiración consiste en la entrada de aire, se da por la contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales, ¿no? Gracias a la inspiración, dice, disminuye la presión intratorácica a 751 milímetros de mercurio, ¿no? Y también aumenta el volumen torácico, ya que crece nuestra caja torácica, ¿no? Cuando hemos inspirado aire, ¿de acuerdo? ¿No? Y podemos decirle también que a esta inspiración se le llama respiración torácica. Ahora, en el otro lado tenemos la expiración. La expiración es la salida de aire, se da por la relajación del músculo diafragma y los músculos intercostales. A este también se le llama respiración abdominal. Ahora, en este proceso de relajación disminuye el volumen torácico, nuestra caja torácica se hace más pequeña y aumenta la presión intratorácica a 761 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Eso sería la ventilación pulmonar. La frecuencia respiratoria es de 12 a 18 veces por minuto y la ventilación pulmonar es de 500 mililitros de aire, ¿no? El aire que recorre nuestros pulmones en una inspiración. Bueno, el transporte de gases en la sangre, ¿no? Se transporta el oxígeno principalmente unido a la hemoglobina en un 97%, ¿no? Y el 3% restante pues va disuelto. Y el dióxido de carbono se transporta principalmente en forma de ion bicarbonato en aproximadamente un 70%, ¿de acuerdo? El cual se origina cuando el CO2 se combina con agua formando ácido carbónico, el cual después se disocia formando iones de hidrógeno y bicarbonato. Entonces, un 70% del CO2 se transforma en forma de lo que vendría a ser bicarbonato. Muy bien, empezamos con la práctica. Primero, ¿qué es el sistema respiratorio? Pues diríamos que es el conjunto de órganos que permiten el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los componentes del aparato o el sistema respiratorio? Pues dos, ¿no? Las vías respiratorias y los pulmones. Complete la secuencia de las vías respiratorias: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ordene, dice, a ver, las vías respiratorias, ya, en orden. Primero, fosas nasales va en el 1, luego iría laringe en el 2, en el 3 iría, en el 1 fosas nasales, faringe con F, en el 2, laringe con L en el 3, luego está la tráquea, sería el 4, luego en el 5 los bronquios y en el 6 los bronquiolos. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, fosas nasales,
faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Completa el mapa conceptual. Sistema respiratorio, componentes, vías respiratorias y pulmones. Las fosas nasales. Complete un mapa conceptual. Funciones. Allá puede ser, por ejemplo, humedece y calienta el aire, filtra el aire y función olfatoria, ¿no? La mucosidad y las vellosidades también nos ayudan a filtrar el aire, permitiendo que las pequeñas impurezas, inclusive microorganismos y todo esto, bacterias, puedan quedarse adheridas a la mucosidad y a las vellosidades en el interior de las fosas nasales. Complete difaringe, sus regiones. Allá, primera región, nasofaringe, también conocida como rinofaringe, no te olvides. Segunda región, bucofaringe, también conocida como orofaringe. Y la tercera región, laringofaringe, también conocida como hipofaringe. Relaciona con flechas. A ver, nasofaringe, función respiratoria. Bucofaringe, digestiva y respiratoria. Laringofaringe, digestiva. Entonces ya está. Nasofaringe respiratoria, bucofaringe digestiva y respiratoria, laringofaringe digestiva. 9. A ver, la laringe es el órgano de la fonación, ¿verdad? Porque están las cuerdas vocales. La tráquea se comunica con la laringe por arriba y los bronquios por abajo, claro, ¿verdad? Los bronquiolos son el fin de las vías respiratorias, exacto, porque llegan hasta los alvéolos pulmonares. Todo es verdad. A ver, nos pasamos a la 11. El intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares recibe el nombre de hematosis, alternativa A. 12. Músculo esquelético más importante de la respiración es el diafragma, alternativa A. 10. A ver, pulmones, ubicación, caja torácica, ¿no? Está cubierto por el pleura, ¿cierto? Y su función, el intercambio gaseoso o hematosis, ¿no? Gracias a sus alvéolos pulmonares. Ya está. 13. ¿Cuál es el volumen total de aire que inspira durante un minuto si la frecuencia respiratoria es de 14? Allá. Si hay 14 procesos de respiración en un minuto y en cada respiración hay 500 mililitros, 14 por 500 mililitros hacen 7000 mililitros. Alternativa D. A ver, el CO2 de la sangre, si hay CO2 en la sangre es no oxigenada, ¿no? Ya. Es mayor que la del aire alveolar. Gracias a esta diferencia de CO2 se difunde hacia la sangre, ¿no? O se difunde desde la sangre no oxigenada hacia los alvéolos. Entonces sería no oxigenada mayor no oxigenada. Alternativa D. 15. Mayor porcentaje de CO2, alrededor de 70% es transportado por el plasma sanguíneo. Ya, el 70% de CO2 es en forma de bicarbonato, alternativa B. El calentamiento, humidación y filtración del aire inspirado durante o es función de las fosas nasales, alternativa D. Ya está. Terminamos muy bien, espero que presten atención al video, les agradezco por eso y nos encontramos el día de hoy en la tarde en las clases de reforzamiento.